hablaré sobre la práctica número 3. Mi equipo está conformado por Brandon Cap Quintal, Russell Anthony Tinal, Martínez Q. Isaías, Alexandra Chanyán y su servidor Limber Rosado. Bueno, yo les voy a explicar más que nada la simulación de, respecto a la práctica 3, que consta de hacer una, valga la redundancia, una cierta práctica tanto en Proteus como en LabVIEW. Entonces, yo les mostraré su funcionamiento. Antes que nada, crearé las parejas para que puedan ser vinculadas tanto Proteus como el LabVIEW, así como el Arduino. Como aquí podemos ver, el Arduino ya tengo hecho el código. Ya tengo abierto el virtual para hacer las parejas. Creamos las parejas. Ya están creadas las parejas. Posteriormente nos dirigimos al Proteus. Chequemos que está nombrado, en este caso, yo tengo nombrado como con2. Y nos vamos al código del Arduino para de igual manera nombrarlo como com2. Nos ve que está seleccionado. Posteriormente pasamos a compilar en el Arduino para poder copiar el código y ponerlo al Arduino que tenemos en Proteus. Nada más esperamos que compile el programa. Ya terminó. Copiamos el punto X. Ya está. Pasamos al Arduino. Borramos el código que teníamos porque ya venció. Bueno, ya tenemos al Arduino conectado. Bueno, antes de que yo les muestre la simulación, les voy a explicar de qué consiste más que nada el armado de este circuito. Aquí podemos ver que tenemos una fuente de alimentación, que en este caso son unas baterías que tenemos puesto de 10 volts, así como diversas resistencias, que en este caso una resistencia es de 1 kilo, y el otro tenemos puesto que sea de 9.1 para que nos dé un valor en específico que nosotros buscábamos, que era que sea el valor cercano a que diera como resultado una temperatura en específico, que en este caso era la de 50 y la de 60. Entonces, esta resistencia es la que nos servirá en el caso de la práctica en físico. Se usará un potenciómetro para graduarlo, ya que pues no existen resistencias que tengan que sean de 9 o de 9.1. Entonces usaríamos un potenciómetro. En tanto los dos circuitos, como el de 50 como el de 60, en grados de temperatura, que es lo que buscamos en un principio. Posteriormente tenemos a los sensores, que en este caso son estos de acá arriba, como podemos ver. En este caso los tengo puesto a 27 porque estábamos checando la práctica que realmente funcione. Entonces regresaría tal cual como las tenía en un principio, que era de 50 y de 60. Entonces, tenemos los sensores, que esto es lo que variará.
aquí como nosotros vayamos cambiando la temperatura, perdón, el voltaje, nos cambiará la temperatura en el labio, que es donde podemos reflejarnos. Aquí podemos, en el labio podemos ver que existen dos termómetros, termómetro 1, que se refiere a la temperatura que está en 50, que es el del primer sensor que está en 50 volts. Y el de temperatura 2, que es el de 60, que igual es el de 60 volts. Solo que el voltaje pues hace una conversión mediante unas fórmulas para que pase a temperatura. Bueno, también tenemos un amplificador TL084, que es el que realmente nos funcionó de maravilla porque estuvimos checando diversos amplificadores y sí nos marcaban, no nos daban los valores o nos mandaban errores en el programa. Este es un buen amplificador que sí nos ayudó muchísimo para poder continuar con el programa. Así como posteriormente también se le agregó otro tipo de Arduino. Nosotros estamos usando en el físico un Arduino, un Nano, pero aquí al poner el Nano en la práctica nos ocasionaba conflictos. Así como otro tipo de Arduino, que era, si no estoy mal, el uno, pero diferente a porque este siempre es el Arduino uno, pero otro tipo de Arduino como en otra clasificación. Bueno, entonces tenemos aquí ya la simulación realizada. Sí, cierto, también tenemos eh, este, este, realmente no me acuerdo su nombre, pero si no estoy mal, es como un lector. Esto nos ayudó a ver, a corroborar que nuestro circuito realmente, este, nos esté funcionando correctamente con los valores que nosotros queríamos llegar, que era el de 1023, que el 1023 iba a ser el punto más alto, este, el punto más alto, y en base a eso, los 1023 iban a variar nuestras temperaturas. En 1023 es el punto más alto, entonces quiere decir que si está en 1023, se refiere a que es 50 grados, 50 grados, y en el otro que estamos refiriéndonos al otro tipo, al otro circuito, que es donde está otra resistencia a otra graduada con otros kilos, que la primera está, si no estoy mal, en 9.1 y la segunda está en 7.4, que eso pues se graduará, como vuelvo a repetir, con los potenciómetros. Entonces, esto nos ayudó a corroborar de que realmente esté saliendo los 1023, para que podamos saber si realmente la temperatura iba a llegar a 50 y a 60, y como vaya variando los 1023, que nos iba a variar pues obviamente la temperatura. Entonces aquí pasamos al labio. En el labio pues aquí tenemos el circuito. Aquí el circuito ya realizado que nos proporcionó el maestro, y se hicieron unas adecuaciones, por ejemplo, algunas fórmulas para que nos pudiese dar el valor en específico, y, así como se agregaron también los termómetros y así un poquito más. Nada más no me quiero meter tanto acá porque sí, va a ser un poquito más extenso el video. Y también lo que nosotros hicimos es que al timer normalmente lo teníamos en 500. Sin embargo, como cuando lo pusimos en 100, vimos que es un poquito más rápido la manera de reacción de, de esta simulación. Y listo. Bueno, ahorita voy a poner a correr el, el programa para que vea más que nada el funcionamiento. Bueno, corremos el programa, así tal cual. Primero el Proteus, lo corremos. El nombre de esta cosita es la terminal virtual. Se me fue.
Pero aquí ya podemos ver que nuestro valor que queríamos obtener, que era de 1023, se logró en el Proteus. Vimos que realmente sí nos estaba dando los valores, porque tuvimos muchísimos inconvenientes, sobre todo al crear las parejas. Sentíamos que no comunicaba bien y nos daban erróneo, o de plano no salían los valores en las gráficas en el labio. Aquí en el labio, pues tenemos obviamente los termómetros, las terminales. Ah, se me olvidó ponerle aquí en el Visa, y es refresh. Sin embargo, pues la terminal es la 1, porque ya usamos terminal 2 con el Proteus y con el Arduino para que se puedan comunicar. Ah, también consta de una gráfica. Esta es la gráfica, así como las tablas que aquí va a ir tirando los valores, como se vayan saliendo en específico de las temperaturas. Y obviamente va a estar aquí reflejado cómo va a ser, cómo va a ser, pues los valores de la temperatura, que es dependiendo de lo que nos está arrojando la salida, del Proteus, más que nada lo que nosotros le vayamos a meter. Bueno, y entonces ya coloqué esto, ya estoy, ya está listo el Proteus, ya está corriendo. Nosotros corremos y vemos cómo se crea una gráfica y empieza a tirar unos valores en las tablas, y la fecha, obviamente. ¿Sí? Y aquí podemos observar los valores que nosotros metimos desde un principio en el Proteus. Como podemos ver acá, en nuestro sensor tenemos un 50 y 60. Y en los termómetros tenemos 50 y 60. Si nosotros cambiamos, podemos decir, el valor de nuestros sensores cambia. Vamos a bajarlo de 50, vamos a bajar a 40. Y vimos que aquí ya nos cambió. En la terminal virtual vimos que nuestro primer circuito, que es el del termómetro 1, ya cambió a 821. Entonces, si nosotros vamos a corroborar en el labio, aquí tenemos 40 de voltaje, y aquí en el labio, pues empieza a cambiar y llega a la temperatura que nosotros le pusimos, que en este caso es 40. Ahora pasamos al otro circuito del Proteus, es el del circuito, y cambiamos el sensor 2, lo bajamos a 50, y cambió. Aquí podemos ver que quedó en 855. Entonces nos pasamos al labio y veremos cómo cambia el labio en un momento, si tiene un retraso, y también vemos como que se empieza a estabilizar las temperaturas. Esperamos un momento y deberá de empezar a cambiar el labio. Ahí está. Como podemos ver, las temperaturas cambiaron, y al cambiar, los termómetros se estabilizan a la frecuencia, podemos decir como a la rapidez o a la frecuencia que tienen aquí visualmente. Como que cuando están en el tope del 2023, que en este caso sería para que llegue a a la temperatura 50 y a la temperatura 60, se ponen como a hacerse de manera muy rápida, como pudimos ver anteriormente, y cuando ya empiezan a bajar las temperaturas, como que se estabilizan. Pero eso ya es por la velocidad que nosotros le tenemos metido ¿cómo se llama? En el labio.
para que tenga una reacción mucho más rápida y sea un poquito más rápido la visualización y que no estemos tardando muchísimo al estar esperando, porque si realmente sí lleva un tiempo de cambio, como podemos ver, en el primero sí cambia un poquito más rápido, pero en el segundo sí nos tardó unos segundos más. Pero sí logramos el objetivo, que era que al nosotros meterle una cierta voltaje en los sensores, o podemos decir temperatura, calor, como lo queramos ver, automáticamente la temperatura que se está reflejando en el labio, que es mediante estas termómetros, vemos que cambió. En el primero vimos que de 50 lo bajamos a 40, que en el labio se reflejó. En el segundo vimos que de 60 lo bajamos a 50 y se reflejó. Bueno, entonces nosotros llegamos a la conclusión de que nuestro programa realmente está funcionando de la manera correcta. Posteriormente, se les mostrará cómo es realmente todo este circuito, pero en físico, creado con protoboards, obviamente con todos los mismos componentes que en el caso estamos usando aquí en el Proteus. En el Proteus, o todos los mismos componentes van a ser usados, pero físicamente, así como también vamos a usar un Arduino donde ya le cargamos un código y y se va a poder reflejar cómo es el funcionamiento que que al ponerle eh, por ejemplo, tocar el sensor para que suba la temperatura, veremos cómo en el labio se verá reflejado esa temperatura. Por ejemplo, si en el físico nosotros agarramos y ponemos a calentarlo o con nuestra misma temperatura corporal, perdón, lo ponemos, por ejemplo, que llega a 30 grados, podemos reflejarnos, se podrá reflejar que la temperatura de se reflejará, perdón, se reflejará tanto en el labio, que es lo que nosotros buscamos, queremos buscar, ese tipo de comunicación mediante el Arduino, que ese sensor pase por el Arduino y el Arduino mande al programa esa comunicación. Pero eso se les mostrará más adelante en el siguiente video, que será pues ya o más, no en el siguiente video, en la continuación de este video, en donde ya se verá un, un, este, un armado físico de todo esto, de todo este circuito en un protoboard. Bueno, entonces terminamos por la primera parte de la explicación de la simulación para posteriormente pasarnos a la explicación física. Esta es la explicación de la práctica con el circuito en físico. Aquí podemos observar que la temperatura ambiente del LM35, el sensor de temperatura, es de 31 grados. Para graduar todo esto y que en labio nos dé en el termómetro nos dé 31 grados, tuvimos que calibrar el voltaje de salida del amplificador con ayuda de Proteus. En este caso procedimos a poner la temperatura ambiente en el sensor de temperatura en el Proteus y obtuvimos el voltaje de salida. Aquí podemos observar que le metimos 31 grados y nos arroja un voltaje de salida del amplificador de 3.10. En todo esto hay un rango establecido y nosotros le pusimos 3.4 volts y quedó de esa manera, quedó calibrado. Aquí podemos observar en el termómetro del lado izquierdo que tenemos una temperatura de 31 grados, que es el mismo que tenemos aquí en el de temperatura del circuito en físico. Vamos a proceder a calentar el sensor para que se pueda observar cómo va subiendo la temperatura. Aquí vemos que va subiendo la temperatura, por ejemplo, ya marcó 34 grados y aquí está marcando los 34 grados.
Aquí baja 33 y aquí tenemos 33. Aquí baja 32 y aquí baja a 32 grados. Bueno, ahora se les va a explicar más que nada en el límite, en donde lo tengo graduado a 35 en grados. Cuando esté a mayor a 35 grados, el LED encenderá. Aquí podemos ver que nuestra temperatura está a 32 grados, así que nuestro LED está apagado. Esto lo podemos entender como si fuese frío o caliente. Frío es menor a 35 y caliente es mayor a 35. Aquí en la temperatura podemos ver que está marcando más o menos los grados, que vendría siendo 31. Aquí estamos en grados 31, 32, como nos puede mostrar aquí en el multímetro, que estamos a temperatura ambiente. Ahora va a proceder a calentar el sensor. Aquí podemos observar que la temperatura subió a 43 grados y el LED encendió. Entonces, aquí podemos ver que realmente está sucediendo lo que les comenté: mayor a 35 grados, el LED prendería. Aquí vemos que está bajando la temperatura, que está llegando a 35, que es el límite, baja a 34 y se apaga el LED. Bueno, esto fue todo por nuestra parte. Muchas gracias.